Buenas tardes, nos encontramos hoy aquí pues realizando la entrevista. Mi nombre es Diego y mi equipo es... Pamela. Santiago, Luis. Jimena. Ya pues comencemos con la entrevista. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Gibran, Oscar Gibran Rodríguez González, ¿Su edad? 46 años, ¿En qué área se especializa? en psicología del deporte. Muy bien. Bueno, comencemos ahora sí con las preguntas. ¿En qué tipo de instituciones o equipos deportivos trabaja actualmente? Actualmente en el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes y trabajo para algunos deportistas que pertenecen a clubes deportivos pero particulares, como por ejemplo Club Campestre, Club Futurama, Pulgas. Muy bien. ¿Qué categorías o niveles de deportistas atiende? De categorías literal todas, desde infantil, juvenil, ¿verdad? Algunas veces amateur. ¿Colabora únicamente con atletas o también con entrenadores y cuerpo técnico? Con entrenadores, cuerpo técnico, padres de familia, los propios deportistas, la familia completa. Muy bien, me parece perfecto. ¿Cuál es el principal enfoque de la psicología deportiva en su lugar de trabajo? Ok, nosotros trabajamos más con la parte cognitiva conductual. Es la que en algún momento favorece más para coadyuvar al rendimiento deportivo. ¿Qué papel cumple un psicólogo deportivo dentro de un equipo o con un atleta individual? De una otra forma sería, por ejemplo, el entender, el predecir, pero también influir, ¿verdad?, en los comportamientos que tienen directamente en su entrenamiento, pero también en competencia. Entonces sería lo principal. Ok. ¿Cómo influye su trabajo en el rendimiento deportivo? Ok, de una otra manera la parte de la influencia que tiene la psicología del deporte directamente es el hecho de que el deportista comprenda cuáles son aquellos comportamientos que debe de tener, tanto emocional, mental, y en relación al comportamiento, ¿verdad? Que de cierta manera pueda, al entenderlo, pueda utilizar las herramientas que nosotros le proporcionamos, ¿verdad? Y que al practicarlas, al ponerlas en práctica como tal, pues de cierta manera se vayan viendo los resultados, ¿no? Y que de una u otra manera también nosotros vayamos midiendo esos resultados con algunos indicadores para que poco a poco pues se vaya viendo como tal pues lo que se desea, ¿no? Que sería el cumplimiento de los resultados. Ok. ¿En qué situaciones suele ser más solicitado? ¿Lesiones, competencias, motivación, otra cosa? Competencias. De una u otra manera todavía estamos luchando un poquito con toda la parte de la cultura de la psicología del deporte, porque en muchas de las ocasiones se piensa que somos varitas mágicas, ¿sí? Y que de cierta manera ya casi al momento de competir nos están solicitando, pero de una u otra manera también tenemos que ver la psicología del deporte como preventiva. Tenemos que ver la parte psicológica del deporte desde otro enfoque completamente diferente. Y bueno, claro, hay muchísimos entrenadores que en algún momento se acercan para llevar dentro de su proceso del macrociclo toda su planeación, pero sí normalmente es en relación a competencias, pero independientemente de que esa sea la solicitud, por ejemplo, del entrenador, al estar en el área médica, nosotros nos acercamos con la parte médica cuando hay lesiones, porque muchas de esas lesiones también son por alguna cuestión emocional, ¿verdad? El prearranque, etcétera, dentro del deporte, y hacemos algunas intervenciones también ahí. Muy bien. ¿Qué diferencias existen entre su función y la de un entrenador? Muchas, mientras el entrenador se encarga de la parte técnica, táctica, física, ¿verdad? Yo me encargo de la parte emocional, del comportamiento, de las sensaciones, de como tal, la parte, vaya, psicológica, que sería el hecho de que el propio deportista sepa cuáles son, deben de ser sus comportamientos como tal dentro de la competencia, ¿no? ¿Trabaja de manera individual, grupal o ambas? Ambas, ambas. Es importante, cada ser es único y repetible,
y de una u otra manera tenemos que ir en la tendencia de eso, pero también obviamente hay equipos, ¿verdad? Y hay entrenadores que solicitan el trabajo como tal, ¿verdad? Y sobre todo cuando hay algo que está muy homologado, ¿no? Que si todo el equipo presenta, no sé, de repente un punto de activación bajo, ¿verdad? Que si todo el equipo ya está de cierta manera diagnosticado, ¿verdad? Con una sola situación, con un solo comportamiento, pues hacemos este tipo de intervenciones, ¿no? ¿Con qué frecuencia se realizan las sesiones con los deportistas? Pues ahora sí que dependemos mucho de la planeación del entrenamiento, del entrenador. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama macrociclo. Y el macrociclo tiene que ver con toda la planeación de todo el año olímpico, ¿sí? Desde la etapa de tránsito, ¿verdad? Que es cuando empieza o arranca, hasta la etapa ya competitiva. Entonces estamos hablando aproximadamente de un año. Y resulta que en este proceso, pues de cierta manera se tienen que hacer las intervenciones de acuerdo a la planeación. Pero, por ejemplo, vamos a pensar, ya se arrancó con un programa, pues al menos cada 15 días estar haciendo intervenciones con equipos, y si es de manera individual por alguna situación muy específica, ¿verdad? Posiblemente cada semana. Muy bien. ¿Cómo adapta sus intervenciones según el deporte o el nivel competitivo? ¿Cómo las adapto? No hay una fórmula como tal, o sea, no es un manual que se aplique aquí como tal, ¿no? O sea, a final de cuentas se tiene que hacer un diagnóstico, se tiene que hacer entrevistas directamente a los entrenadores para saber obviamente cuáles son las situaciones que se deben de atender, ¿verdad? Pero sí no hay como tal un manual. Entonces, a final de cuentas tenemos que entrevistar a los entrenadores, entrevistar a los deportistas. De una u otra manera, si hubiera alguna otra persona que deba de intervenir en esa entrevista, lo hacemos también. Se testea, ¿verdad? Y a partir de eso se dan alternativas de solución y se pone en práctica la alternativa de solución. ¿Qué importancia tiene la coordinación con otros profesionales, médicos, fisioterapeutas, entrenadores? Súper importante. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, vamos a pensar, yo pertenezco al área médica. Y el área médica está conformada por medicina del deporte, nutrición del deporte, psicología del deporte, fisioterapia, ¿sí? Entonces, y las enfermeras. Entonces, si ellos hacen la detección de alguna situación importante que tiene que ver también con lo emocional o con el comportamiento, tenemos la confianza y la coordinación de decir, sabes que te voy a mandar a tal persona, estoy detectando esto, ¿verdad? Y apóyame. O inclusive de la otra manera, ¿no? Aquí también se detectan algunas situaciones que, por ejemplo, tienen que ver con nutrición, que tienen que ver con lesiones y demás, y lo que hacemos es, pues obviamente, subrogar, como quien dice, la situación y estar trabajando sobre todo en la coordinación, ¿no? Porque no es de uno solo y tampoco hay que inventar, ¿no? Por eso tenemos aquí a los profesionales. ¿Qué herramientas utiliza para evaluar la motivación y el estado emocional de un atleta? Ok, normalmente son pruebas psicológicas específicas ya directamente del deporte, ¿sí? Pero también se utilizan técnicas como la observación, ¿no? O sea, a final de cuentas el trabajo no es exclusivo de aquí donde estamos, el trabajo también es allá en el campo, ¿sí? Y no nada más en el campo en un entrenamiento, sino también directamente en la competencia, porque en muchas de las ocasiones los propios atletas no se comportan igual en la competencia que en el entrenamiento, ¿no? Entonces tenemos esa vertiente para poder hacer evaluaciones y a partir de eso, pues igual, ¿no? Hacer el diagnóstico y a partir de ahí lanzar herramientas. Emplea pruebas psicológicas estandarizadas, de ser así, ¿cuáles? Ok, como tal estandarizadas, pues mira, es que realmente todas las pruebas que utilizamos aquí son ya están estandarizadas, no estamos inventando nada, entonces estamos hablando desde canales de comunicación, por ejemplo, sí que igual y ustedes las ubican porque en algún momento se las aplicaron en la escuela, ¿sí? Como pruebas, por ejemplo, de agobio, de temperamento, ¿sí? De puntos de activación, entre muchas otras más, ¿no? O sea, sí tenemos una variedad, ¿verdad? Bastante amplia que nos ayuda, obviamente, como esa herramienta que pues permite, ¿verdad? Obviamente generar todo ese conocimiento también del deportista y que a partir de todo ese diagnóstico, pues bueno, podamos trabajar.
¿Qué técnicas de intervención suele aplicar para mejorar la concentración o manejar la ansiedad? Ok, para el manejo de la ansiedad y dijiste de concentración. Ajá. Ok, por ejemplo, tenemos un sensor, ¿sí? Tenemos aquí un sensor, que este sensor está conectado a una televisión en donde la computadora está de cierta forma um, recibiendo toda la información que tiene que ver con la frecuencia cardíaca. Entonces, se mide esa frecuencia cardíaca y a partir de la medición de la frecuencia cardíaca, nosotros podemos detectar, por ejemplo, cuestiones hasta del sistema nervioso central, ¿sí? Podemos ir manejando o manipulando la sesión en el sentido de qué indicaciones estamos dando por inclusive pensamientos, por ejemplo, ¿verdad? En relación a alguna situación que no haya sido muy favorable en competencia para ver cómo reacciona y a partir de eso enseñarle técnicas, por ejemplo, como dentro del biofeedback, sería, por ejemplo, la inhalación y la exhalación profunda, ¿no? Que hace que en su momento tengas un autocontrol. Entonces utilizamos este tipo de herramientas también con el afán de utilizarlas para la concentración y el control. Pero en relación también a la motivación, por ejemplo, ahí hay unas confusiones. Muchas veces se confunde porque a veces nos ven y piensan que somos coach, ¿sí? Y pues sí, oye, ven y motívamelos, ¿no? Pues es que no es así como que, sí, venga, vamos. No, eso no es la motivación. Entonces, tenemos que empezar con una situación teórica como tal, en donde sepan todos los tipos de motivación que existen, cómo en algún momento hacerte de ellos y a partir de esa situación generar, obviamente, toda la parte ahora práctica, ¿verdad? Haciendo modelajes en donde de repente vamos a pensar que estás manejando ya la competencia o la pseudocompetencia como tal, y todas las situaciones son controladas por el entrenador, por el psicólogo, por médicos, etcétera, ¿verdad? Y a partir de eso podemos manipular para ver esa motivación si en algún momento se ve presente en los deportistas después de haber pasado por aquí, ¿no? De haber tenido ya un entrenamiento como tal. Muy bien. ¿Utiliza recursos tecnológicos como apps, realidad virtual, etcétera, en sus intervenciones? Sí, una de ellas sería la que te acabo de mencionar. Otra, la camilla donde están sentados, no es para hacer regresiones ni nada de eso. Tenemos, déjenme, se los enseño. Para que no digan que los estamos puenteando, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, esta tecnología. Esta tecnología ya le ha tocado verla a Luis, cuando hemos salido de competencia con alguna de sus compañeras. Quiero pensar que así sea, mi Luis. Que por ejemplo es un aparato, ¿sí? Este es un aparatito, hay unos lentes que se conectan a este aparato, unos audífonos y los deportistas vienen a tomar una sesión de 15, 20 hasta 40 minutos y depende de lo que se quiera apoyar, ¿verdad? Ponemos el programa porque, por ejemplo, hay deportistas, o sea, estudian también, ¿no? Pues son estos lentes, ¿verdad? Que emiten unas lucecitas y depende de lo que quieran, porque, por ejemplo, hay un deportista que dice, ¿sabes qué? Es que voy a entrenar, tengo un entrenamiento que es de preparación específica, pero ¿qué crees? Voy a hacer un examen mañana. Pues antes de que se retiren, vienen por aquí 15 minutitos con los lentes y salen en un estado diferente, ¿sí? Por decirlo así, imagínate que con la emisión de luces y la emisión de los sonidos, hace un punto de equilibrio. Entonces, como ese, también hay otros. De repente viene el chico, el deportista fatigado, ¿verdad? Y ponemos un programa de energy y en 25 minutos sale, pero con todo, ¿no? Entonces, sí utilizamos este tipo de tecnología con los chicos. ¿Cuáles son los principales beneficios que aporta la psicología deportiva al rendimiento de los atletas? Uy, un chorro. El control de emociones, sensaciones, sentimientos, pensamientos como tal, los comportamientos adecuados dentro de sus zonas de entrenamiento y de competencia, el manejo como tal de la ansiedad, del estrés, ¿sí? Que es normalmente
lo que aqueja directamente a los deportistas, ¿no? ¿Han notado cambios positivos en los equipos después de implementar programas psicológicos? Yo creo que sí porque de una u otra manera tenemos obviamente esa misión, ¿sí? Al final de cuentas, ¿cómo medimos todo esto? En base a rendimiento y en base a resultados. Entonces, desde el planteamiento de objetivos, donde se pone directamente el rendimiento hacia lo que se desea hacer para obtener el resultado, ¿verdad? Ahí es donde medimos, pero sí, muchísimos, porque a final de cuentas, cuando estos entrenadores se acercan, hacemos la planeación, hacemos la caracterización de los deportistas, sabemos con qué nos vamos a enfrentar, tenemos las herramientas, hacemos las intervenciones, sí tenemos los resultados como tal. ¿Qué limitantes o dificultades enfrentan en su labor cotidiana, como tiempo, recursos o adaptación? A veces el tiempo, sí, porque soy el único psicólogo en el instituto para todos los deportistas con esta especialidad. Y luego, aparte de eso, algunos pocos entrenadores, pocos, pero que de repente dicen, es que sabes qué, prefiero meterle la parte técnica y táctica. Sí, la parte psicológica, pues la vemos después, ¿verdad? Entonces creo que la cultura todavía de la psicología del deporte hay que pulirla o hay que hacer algo todavía con el afán de que todos estén muy permeados de la misma y que así como en algún momento hay pruebas de laboratorios, de médicos y demás, pues que también intervenga toda el área médica, ¿no? Y que sea algo muy interdisciplinario como tal. ¿Qué cree que todavía falta por impulsar en el ámbito de la psicología deportiva? Laboratorios, necesitamos laboratorios, ¿sí? Un laboratorio de psicología del deporte es caro, no es económico. Entonces yo creo que sería sumamente importante hacer esa inversión porque hay mucha tecnología para la psicología del deporte. Entonces creo que sería muy oportuno. De hecho, toda esta área que es el área médica anterior, porque la nueva ya está ubicada en otro lado, pudiera ser un solo laboratorio de psicología del deporte, ¿no? Porque sí hay bastantes cosas que se pueden implementar, independientemente de las pruebas que se puedan digitalizar y demás, hay muchos aparatos que podemos, pues vaya, utilizar para coadyuvar al éxito deportivo. Okay. ¿Usted qué fue lo que lo motivó a elegir esta área psicológica deportiva? Yo practiqué hockey hace muchos años, apenas estaban haciendo creo que Plaza Galerías, algo así, y por allá llevábamos algunas piedras y le hacíamos al deporte, pero después empieza ya el hockey en el Parque México y todo ese rollo, entonces empecé ahí a entrenar, pero los propios amigos decíamos, oye, pero es que, ¿por qué te enojaste? ¿Verdad? ¿O por qué después de que te enojaste tu rendimiento bajó? Entonces ahí de repente yo decía, bueno, me gustaría trabajar la parte psicológica. Y hasta después supe que había una especialidad en la psicología deportiva, ¿no? ¿Qué estrategias utiliza para apoyar a los estudiantes con dificultades de aprendizaje o emocionales? Ok, doy clase en un CEBETIS actualmente y primero pues siempre hacer un primer diagnóstico de estilos de aprendizaje, ¿no? O sea, ¿con qué nos estamos enfrentando? Puede ser una prueba sencilla, ¿sí? En donde ellos identifiquen cuál es el formato que necesitan o requieren para poder tener ese aprendizaje. Pero aparte de aplicarlos, en algún momento también es enseñarles las técnicas, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, después de que se enseñan, perdón, después de que se aplica el examen, después de que en algún momento se dan cuenta de sus resultados, ahora sí dicen, pues ahora dime cómo, ¿verdad? Muchas veces te dicen, estudia, sí, pero dime cómo también le hago. Entonces, a partir de esto, hacemos los grupos dependiendo de los resultados y les damos estrategias para que puedan incrementar su proceso de enseñanza, ¿no? Pero sobre todo que no lleguen hasta el examen para poder probar las técnicas, sino previamente se generan, por decirlo también, modelajes en donde se hacen exámenes sorpresas y todo esto para que ellos vayan probando, ¿no? Y saber si realmente el diagnóstico del estilo de aprendizaje fue el adecuado y de ahí para adelante. ¿Qué beneficios aporta la psicología educativa tanto a los alumnos como a los docentes?
Ok, muchísima. Simplemente, si un docente sabe leer a su grupo como tal, va a entender muchas cosas, ¿no? Va a entender con qué se enfrenta, va a entender con qué situaciones está, pues de cierta manera, todos los días en contacto, ¿no? Y a partir de eso puede utilizar los nuevos estilos de aprendizaje, porque realmente la educación ha evolucionado muchísimo, inclusive el nuevo ciclo escolar que está arrancando, ya estamos hablando de un nuevo estilo de aprendizaje que ya es por propósitos. Y hace un año estábamos hablando de progresiones. Entonces está cambiando la educación, ¿sí? Y al mismo tiempo de que cambia la educación, pues obviamente tenemos que cambiar los estilos nosotros para poder generar ese aprendizaje directo, ¿no? Y pues a pesar de que no soy el psicólogo de la escuela como tal, sí se genera una sinergia en algunas reuniones de academia con el afán de compartir el conocimiento y saber de qué manera tenemos que actuar para que con estas herramientas psicológicas pues también puedan hacer lo suyo, ¿no? Y con los estudiantes como tal, pues siempre sabiendo y haciéndoles saber más sus fortalezas que sus debilidades. Bueno, muchas gracias. Una Al última contrario. pregunta mía es que ¿cuántos años o sea, de estudio son para todos los que quieren estudiar psicología deportiva? Si en algún momento quieres estudiar psicología deportiva como tal, yo tuve que estudiar 5 años la licenciatura, pero en mi caso fue algo curioso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, salgo de la carrera, llego al instituto, ¿sí? Todavía no teniendo los conocimientos tal cuales, pero traen a gente de la CONADE, ¿sí? Traen a gente de la CONADE a que me instruya como tal. Pero si quisieran en algún momento hacer tal cual, vamos a pensar, la carrera más la especialidad, estamos hablando de 8 años aproximadamente. Posiblemente hay ya otros formatos más concretos después de la carrera, porque sí he visto que hay, por ejemplo, muchos diplomados, muchos talleres, ¿verdad? Y como ya tienes la parte fundamental de la psicología, pues creo que pudiera ser fácil el aprendizaje y ponerlo en práctica. Y la verdad sí necesitamos varios, porque estando solo y con tantas disciplinas es complicado, ¿no? Y se requiere. Y aparte, Aguascalientes tiene muchas escuelas en donde se invierte mucho al deporte, entonces creo que puede ser una buena opción. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Al contrario, Jimena, gracias. Y a todos ustedes.